Damos gracias al Todopoderoso, al Dios Creador del cielo y de la tierra. Damos la gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Desde donde usted se encuentra, únase conmigo en esta tarde. Vamos a darle la honra. Vamos a reconocerle al Todopoderoso. Vamos a reconocerle a nuestro Creador, a nuestro Señor Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, al Espíritu Santo como el guiador, el que nos enseña, el que nos ilumina, el que nos dirige a toda verdad, a toda justicia. Reconociendo al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo en esta tarde, nos disponemos delante del Todopoderoso, disponemos todo nuestro ser, todo nuestro espíritu, alma y cuerpo, todo nuestro sentir, todo lo que sienta nuestro ser, quede ante la presencia del Todopoderoso. Padre Santo, bendito eres, santo eres, poderoso eres tú, Padre Santo, tu misericordia es eterna, para siempre es tu misericordia, Padre Santo. Rogamos de tu infinita misericordia en esta tarde. Necesitamos de ti, Padre, necesitamos de tu presencia, de la presencia del Espíritu Santo, así como en Pentecostés, Padre Santo. Venimos clamando, pidiendo, rogando, suplicando, Padre, de la presencia de tu Santo Espíritu, porque tenemos necesidad de ti, porque te necesitamos a ti en esta tarde. Gracias te damos, Padre viviente, gracias te damos, Hijo Salvador, gracias te damos, Espíritu Santo, porque tú eres el que nos dirige, el que nos lleva, el que nos da el entendimiento para conocer a nuestro Creador, a nuestro Hacedor, a nuestro Salvador. Gracias, Padre, gracias, Hijo, gracias, Espíritu Santo. Nos disponemos a hacer tu voluntad en esta tarde, así como hemos dado gracias al Santo, al Todopoderoso en esta tarde. Sabemos que la Escritura, la palabra de Dios, es para enseñar, es para redarguir, es para corregir. La palabra de Dios nos enseña, nos exhorta, nos dirige, nos lleva ante la presencia del Dios Todopoderoso, reconociendo que tenemos necesidad de ser enseñados con un corazón humilde, con un corazón sencillo. Y quizá usted está entre las personas, no lo digo todas, entre que se ejerce mucho todavía en estos tiempos ese espíritu de fariseo. Pero la palabra es una, el Evangelio es uno, el Evangelio es eterno, para siempre es su palabra. Y la palabra nos enseña, nos dirige. Si usted viene al libro de Timoteo, capítulo 3, permítame un segundo, versículos 16, dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La palabra de Dios nos prepara, nos instruye. En la palabra de Dios nos dirige y nos guía. Pero también en la Escritura, yo recuerdo que ya se lo he mencionado antes, también nos dice en la Escritura que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra. Y yo lo voy a llevar al libro de Gálatas en el capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y vosotros sois de Cristo, y ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Dios nos instruye y nos enseña a través de su palabra. Y nosotros vamos conociendo al Dios Todopoderoso, al Dios que nosotros le servimos, al Santo de Israel. Él es el que nos va enseñando a través de su Santo Espíritu. Porque creemos en Él, porque le aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, porque creemos que verdaderamente la palabra es inspirada para enseñarnos, para educarnos, para darnos a conocer, para instruirnos, para corregirnos. Dios lo hace a través de su palabra porque nos ama. En el tiempo del profeta Eliseo,
él pasó por un pueblo que se llamaba Sunem. Se llamaba Sunem. Y había allí una mujer que era una mujer importante, una mujer que tenía relevancia, que tenía valor, que tenía magnitud, influencia, entre otras características. Una mujer que sin duda conocía de Dios. Porque cuando el profeta Eliseo pasaba por ahí, ella le invitaba con frecuencia a comer. Y el profeta Eliseo pasaba con su criado y comían ahí. Era una mujer que disponía sus bienes. Al parecer era una mujer que estaba muy bien, en una buena posición, económicamente hablando y espiritualmente. ¿Por qué? Ella invitaba al profeta de Dios para que comiera en su casa, pero ella tuvo ese discernimiento para reconocer que Eliseo era un varón de Dios, que era un hombre de Dios. Y como ella disponía sus cosas para el servicio, para darle de comer, también le dijo un día a su marido. Lo invitaba primero a comer, él accedió y varias veces pasó a comer. Siempre que pasaba por ahí, por Sunem, él pasaba a comer. Entonces ella le dijo un día a su marido, este es varón santo de Dios. Hagamos un aposento con paredes para el varón, donde haya cama, mesa y candelabro, un candelero. Porque ella sabía que ese varón era de Dios. Y sus riquezas y su buena posición, ella la estaba poniendo para que el varón de Dios tenía discernimiento la mujer. Y así dispuso sus bienes para ese varón de Dios, el cual ella no le dijo a su marido, vamos a hacer una carpa para cuando el varón pase de vez en cuando por aquí. Allá afuera lo ponemos, a él y a su criado. Ella dijo, un aposento con paredes, un aposento que esté habitable, que tenga lo necesario para que el varón de Dios esté cómodo. Ella tenía manera de preparar ese aposento. Ella recuerde que era una mujer importante. Ella venía disponiendo todo su ser. Así como era una mujer importante ante la sociedad, también era una mujer de Dios, que sabía reconocer lo que era de Dios. Era una mujer sin duda que tenía el conocimiento de las cosas de Dios. Al mirar Eliseo lo que ella había hecho con él y con su criado, que les dio alimento cada vez que pasaban por ahí, que hizo una habitación, él dice, Eliseo, esta mujer ha venido haciendo tanto por nosotros, vamos a ver qué es lo que ella necesita. Llámala, le dice a su criado. Le llamaba la tsunamita. Llama a esta tsunamita. Entonces, la llamó el criado y le preguntó que qué necesitaba ella. Pero ella era una mujer importante. Ella era una mujer que ella no tenía necesidad de cosas, porque ella estaba en una buena posición. Entonces él le preguntó si necesitaba que hablara con el rey o con el general del ejército, que lo que viene a hacer en estos tiempos es el presidente de donde usted viva, de su pueblo o de la nación, del general del ejército que está al servicio del presidente o del presidente de la nación o presidente del pueblo. Pero ella dijo, yo habito en medio de mi pueblo. Era una mujer que no necesitaba que hablaran por ella ante la sociedad. Ella era una mujer que podía acercarse ante el rey de ese tiempo, hablar con él cuando ella necesitara algo. Ella era una mujer que podía ir donde estaba el general del ejército y hablar con él si había una necesidad. Entonces dice Eliseo, pues ¿qué haremos por esta mujer? Lo tiene todo.
Ella no necesita que interceda, porque ella era una mujer importante ante la sociedad y ante Dios. Venía siendo ella. Pero el criado se había fijado en algo que dijo el criado. Dice, su marido ya es grande y no tienen hijos. Entonces dice, llámala. Fue y la llamó y le dice, dentro de 1 año estarás abrazando a un hijo en brazos. Y ella le dijo, no se burle, mi señor, no se burle de su sierva. Fíjese que ella, siendo una mujer importante, siendo lo que era, una mujer que no necesitaba que alguien la hiciera llegar a través del rey ni a través del general del ejército, ella se puso en una posición muy por debajo a la posición del criado. Ella no ejerció su posición que ella tenía, se puso a la posición del criado. Dijo, no se burle de su sierva, mi señor. Lo miró al hombre de Dios como su señor. Así lo miró. Ella era una mujer que habitaba en medio de su pueblo. Ella podía estar en medio de su pueblo y como era importante ante la sociedad y como tenía el conocimiento de Dios, era una mujer de bendición en medio del pueblo donde ella habitaba. Y Dios se manifestaba a través de ella. Dios daba a conocer lo bueno que Dios puede hacer a través de una persona que ejerce la voluntad de Dios, que ejerce el evangelio. Fíjense que esa mujer era conocida porque habitaba en medio del pueblo, pero era conocida no porque andaba de chismosa. Y no se crea que nada más las mujeres son chismosas. También hay hombres chismosos, y lo sé yo, porque mi oído lo he escuchado. También hay hombres que les gusta inventar para poner en mal a otro, así como hay mujeres. Así es que como el evangelio es tanto para hombre como para mujer, porque acuérdese que en Cristo Jesús no hay varón ni hembra. Así como hay mujeres chismosas que se dan a conocer, que tienen fama, pero no porque sean importantes en una buena manera, en un buen testimonio, porque son chismosos y por eso son conocidos. Pero lo que Dios demanda en esta tarde es que seamos importantes haciendo el bien. La tsunamita era una mujer importante en la vida espiritual, pero también en la vida natural. Y usted no vaya a agarrar solamente esa importancia de la tsunamita. No vaya a tomar solamente esa relevancia. Tómelo todo. Dios nos ofrece la palabra para enseñarnos. Tomemos todo. Como mujeres, pero este es el nombre de una mujer que era una tsunamita. No, ponga su nombre, ponga el pueblo donde usted vive, ponga su casa primeramente donde usted vive y ejerzamos la palabra, que seamos importantes ante la sociedad. Una persona con importancia es respetada, una persona importante es recibida y mayormente cuando esa mujer, ese varón conocen de Dios, se le da un lugar. Dios siempre va a poner a alguien para que le reciba, para que le atienda. No importa que si usted está ejerciendo de cualquier, como le llaman, religión, pero si usted viene haciendo y cumpliendo con la palabra, Dios pondrá a alguien que le ayude. Cuando usted pase por ahí, alguien que le ofrezca alimento. Alguien importante habrá en el pueblo de Dios. Si nos movemos dentro del pueblo, que nos movamos con esa importancia ante la sociedad y como hijos de Dios y con el testimonio de hijos de Dios como hizo la tsunamita, atendiendo al varón de Dios, poniéndose como una sierva a servirle, como una sirvienta, como una criada, para servirle al hombre de Dios. Así pongámonos también nosotros. No es solamente para las mujeres, acuérdese, se lo acabo de leer. También es para los varones. También, no porque va a decir, es que es la mujer la que se encarga de la comida, es que es la mujer la de los quehaceres. Acuérdese que Pablo dijo que no fueran carga. A donde fueran a predicar el evangelio, que no fueran carga. Es porque el varón tiene que aprender a hacer las cosas y no lo sabe, para ayudar en todo lo que hay en su camino, en su caminar, empezando por su casa. Igual la mujer.
no, evitando ser una mujer chismosa, que no tomemos fama porque seamos chismosas o porque sea un varón chismoso. Que no sea esa la fama, que sea la fama, que sea porque es importante, porque lleva un evangelio, porque va haciendo las cosas bien frente a la sociedad, pero también entre la congregación, entre el pueblo de Dios. Usted habita en el pueblo de Dios, y si usted habita en el pueblo de Dios y Dios se mueve a través de usted, se va moviendo Dios entre nosotros. Dios habita en medio de su pueblo. Ahí está Dios, en medio del que le ama, en medio del que le sirve, en medio del que le teme. Allí está Dios entre nosotros. Dios busca un corazón dispuesto a servir, así como el de la tsunamita. Tú puedes ser muy importante, puedes tener tu bachillerato, puedes haberte recibido de lo que tú quieras. Eso no te quita que seas hija de Dios o hijo de Dios y que le sirvas a Dios, que atiendas a un siervo de Dios y que te pongas al nivel de un criado. Eso no quita. Eso es cumplir con el evangelio, cumplir con lo que Dios tiene para enseñarnos, para dirigirnos, para guiarnos, para llevarnos y conducirnos a la vida eterna. Tú lo puedes practicar, yo lo puedo practicar, porque si no lo estamos practicando, no estamos ejerciendo el evangelio de vida eterna, ejerciendo el evangelio de paz. Alguien me puede decir y puede estar diciendo, oh, es que la tsunamita era una mujer que fue en tiempos antes de Jesucristo, porque ya cuando de Jesucristo para acá se establecieron los 5 ministerios y solamente Dios escogió varones. Sí, esto fue antes de Jesucristo, pero también acuérdate que hay siervas. Ahí está Evodia, ahí está Sintique. Míralo, búscalo en la carta de los Filipenses. Ahí lo vas a encontrar. Hay siervas de Dios donde les decía que se movieran en un mismo espíritu. Hay siervas que vienen sirviendo, que se quite de en medio de nosotros ese fariseísmo. Porque si solamente te enfocas en que es el varón el que va a servir, ¿qué vas a hacer con esta parte del evangelio? ¿Qué vas a hacer con una mujer como la tsunamita? Que si Dios quiere levantar en este tiempo a una mujer que se mueva dentro de la congregación, dentro del pueblo y también ante la sociedad, con un testimonio relevante, con un testimonio de prestigio, con un testimonio importante. Es el que va aportando una mujer como la tsunamita. Al pasar un año, la tsunamita se estaba cumpliendo esa profecía y ella tenía ese hijo en brazos. Aunque ella había pedido que no fuera burlada, que no se burlara de su sierva, pero se cumplió esa promesa. Se cumplió esa promesa que se le hizo a la mujer importante. No tenía familia, pero Dios le dio familia. Y no se crea que nada más porque quizá haya entre nosotros alguien que no puede tener familia y podemos rogar, sí, por un hijo. Podemos suplicarle y pedirle a Dios para que le dé un hijo a ella, pero también hay personas que Dios te pone de cercas y te da el sentir como si fueran un hijo, como si formaran parte de tu familia, y allí tú puedes practicar ese cariño, ese amor. Tú puedes venir practicando. Mira, la semana pasada fui a visitar a una hermana, como dice Dios, que nos procuremos en ese amor. Y la hermana me dice, ya está ella, pues su sentir de ella, lo voy a decir de esta manera, y me dice, yo no sé si voy a morir pronto o no, pero te quiero encargar a mi hijo. Dice, adopto a mi hijo como si fuera su mamá. Dios me había puesto ya ese sentir, ese cariño en mi corazón. Para cuando ella vino a mí ya estaba el cariño. Ella dice, yo no sé si muero pronto, pero Dios es el que conoce las cosas. Entonces a mí me dio gozo dentro de sí, porque ya era un sentir que Dios había puesto en mi corazón. Entonces
nosotros no sabemos cuál es el tiempo de Dios, qué es lo que Dios va a hacer con nosotros, pero Dios nos puede poner un hijo y para que nosotros practiquemos alrededor de la gente que nos rodea en ese amor. Y va a pasar en el espíritu, lo amaremos. Y si Dios nos da el día de mañana esa bendición, no porque sea una maldición que usted no pueda tener hijos, no. Usted puede tener más hijos en lo espiritual y cuidando el pueblo de Dios que teniendo un hijo de carne. Así es que no se preocupe porque Dios le dará ese amor muy grande. Dios le dará esa capacidad de dar su amor a la gente que lo rodea como si fuera un hijo. Así pueden ser mayor que usted. Pueden ser mayor que usted, pero Dios le pone ese amor de madre. Ese amor, esa ternura, para que usted tenga el cuidado del pueblo de Dios como hijos de Dios que son y usted atenderle, usted cuidarle, así como hizo la tsunamita. Se puso al servicio del pueblo de Dios. Ella cuidó del siervo de Dios, del profeta de Dios, del siervo de Dios, se puso a servirles, como dice la Escritura, ¿verdad? Que nos pongamos a unos a otros, que nos sirvamos los unos a otros, que nos atendamos los unos a otros en ese amor. La tsunamita, ella, aunque era una mujer importante, pero ella ejercía el evangelio. En ella se venía cumpliendo la palabra. Ella venía cuidando de que su testimonio no le quitara ese conocimiento que ella tenía. No porque se movía en medio del rey, del presidente, ella no dejó que se fuera su testimonio para otro lado. Ella se mantuvo firme. Cuidando ese testimonio, llegó a tener el hijo en brazos, aunque sí le decía, no se burle de mí, mi Señor. Usted también, si se le ha hecho una promesa, dígale al Señor, que no se burlen de mí, dígaselo, que no se burlen de mí, porque todo lo que viene de Dios se va a cumplir. Si Dios lo ha hablado, se va a cumplir. Usted siga de pie, manténgase firme como la tsunamita. El hijo creció, el hijo que le había dado Dios a la tsunamita creció, pero un día andaba en el campo. Un día andaba en el campo y le dolió su cabeza. Y el papá dijo, llévenselo a su mamá. Y entonces fueron y se lo llevaron a la mamá. Pero el niño murió en brazos de la mamá. Y era una noche oscura. Era una noche oscura cuando ella le dijo al marido que preparara un animal, una mula, una burra, y a su criado para que fuera con ella. Pero el hombre le decía que a dónde iba, que era noche oscura, que no había luna, que dejara eso. Pero mire que aquí, en esta escritura, usted la puede leer en su casa, enseña más la función de la tsunamita que la del varón. Y la tsunamita le dijo, paz. Y salió ella y le dice al criado, no te detengas a menos de que yo te lo diga. No te vayas a detener. Pero ella se fue porque ella sabía por qué iba a buscar al varón de Dios. Ella lo iba buscando, ella tenía autoridad, pero para hacer el bien. Ella pasó, no obedeció la idea del marido y ella se fue a buscar al profeta de Dios. Salió de noche y supongo que llegó de día con la luz del día porque el profeta la miró de lejos y le dijo al criado, ve, encuéntrala porque Dios no me lo ha revelado. No siempre Dios nos da a conocer las cosas. No siempre lo da a conocer. Pero fue el criado a encontrarla y le dijo, ¿todo bien? Le dijo, todo bien. Porque el asunto no era con el criado. El asunto era con el profeta. Porque el profeta era el que había hablado. Y ella le dijo que no se burlaran de ella. Y así llegó ella y le reclamó al profeta. Le dijo, te dije que no te burlaras de mí. Porque ella no había pedido hijo.
Era una mujer con decisión pero segura en las cosas de Dios. Iba caminando siempre para hacer el bien. Mire, esto me recuerda en una ocasión, hay un hermano que se le murieron 4 miembros de la familia en un accidente, el mismo día en un accidente. Ese día yo había llevado a mi hijo porque había un plan de trabajo, una orientación, algo así, que le llevó bastantes horas él por allá porque no quedaba cerca. Y yo lo llevé, y entonces me vine, y cuando me dieron la noticia, él vivía donde yo iba a recoger a mi hijo, pero nos juntamos ahí para acompañarle, otros hermanitas y otro hermanito estaba también. Entonces, mi hijo llegó cuando todavía no empezábamos a orar. Y le digo yo, mi hijo, le digo, ¿me puedes esperar? Le digo, todavía no hago la oración, pasó esto y esto. Dice, mamá, estoy tan cansado. Le digo, está bien, hijo, no importa, ahorita voy y te llevo. Vine yo a mi casa y lo dejé y me fui otra vez. Yo salí de puntitas porque era de noche. Yo no me fijé si había luna, si no había luna, oiga. Yo nada más me fijé en la necesidad, en lo que estaba pasando esa gente, en que se habían muerto 4 miembros de una familia, que una madre se quedó sin hijos, sin un nieto, sin 3 hijos y sin un nieto, que había mujeres que se habían quedado viudas, que había hijos que se habían quedado sin papá. Yo me enfoqué en eso. No me fijé si había noche de luna o si había manera o qué me iba a venir después. Yo no me fijé en eso. Yo salí y me fui a orar. Nos pusimos a orar y le empezamos a clamar a Dios para que moviera todo a favor de estas familias, a favor de esta gente, y obviamente para que les diera la fortaleza, para que les diera esa fuerza que se necesita en esos casos. Y así hice y vine. Obviamente a mí no me fue como a la tsunamita, ¿verdad? Pero eso quiere decir que me falta mucho, ¿verdad? Para estar al nivel de la tsunamita. Apenas le debo llegar sin mucho al tobillo, o quizá ni ahí le llegue. Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que pude ir y pude venir. Entonces, aquí nosotros, cuando algo nos ponga Dios en el corazón, es tanto para el hombre como para la mujer, asegurémonos de que vamos a venir con el fruto. No vamos a ir para pasar un buen momento. No vamos a ir porque nos queremos distraer, porque estamos cansados de estar en la casa. Oh, y salió esta oportunidad, vamos a salir para distraernos, para pasearnos. No, acuérdese lo que dijo la tsunamita. No hables con nadie, no te detengas a menos que yo te lo diga. Entonces, asegurémonos nosotras de que nos vayamos en nuestra propia decisión. Tiene que haber una respuesta de parte de Dios, porque en esa ocasión el proceso que se iba a llevar de 3 semanas a un mes, me parece que se llevó 13 días. Dios lo acortó. Esa fue mi respuesta que yo traje aquí a la casa. Que Dios acortó el tiempo, hizo corto el proceso. Cuando Dios nos mande, verdaderamente vamos a tener el apoyo de Dios. Pasaron los días de ese accidente. Y le llamaron a este hermano porque tenía que ir a recoger sus pertenencias. Entonces me dice, si no encuentro a nadie que me acompañe, tendré que ir solo. Y le digo yo, mira, vamos a orar. Y si Dios quiere que alguien te acompañe, vamos a pedirle que se lo ponga en el corazón. Y así oramos el hermano y yo. Dice la palabra que donde 2 o 3 se reúnen en su santo nombre, que allí está Él, en medio de nosotros. Y una noche se despierta mi marido y me dice, oye, ¿qué está pasando con ese caso? Le digo, es que han llamado para que vayan a recoger las pertenencias. Dice, ¿y quién va a ir? Le digo, no lo sé, todavía no sé. Fue lo que yo le dije y me dice, es que yo siento que voy a ser yo, ¿o tú qué crees? Y le digo, ¿tú qué sientes en el corazón? ¿Qué sientes en tu corazón? Me dice, siento que soy yo el que lo va a acompañar, el que va a ir. Bueno, pues eres tú, porque así oramos. Que le pusiera Dios en el corazón. Estaba como unas 9 horas de aquí manejando y fuimos, yo también los acompañé en esa ocasión. Fue mi marido, el hermanito y yo.
Fuimos, se les entregaron las cosas, pero íbamos orando y todo. Querían resistirse un poco las autoridades y todo eso. Al hablar con ellos y decirles y todo, Dios abrió camino. Dios acomodó todas las cosas para que fueran entregadas las pertenencias, porque le digo, no estábamos tan cercas, estábamos a 9 horas manejando. Pero Dios pone la persona, usted va a venir con el fruto en la mano a donde Dios lo mande, porque lleva el respaldo de Dios. Si una puerta se le cierra, Dios la va a abrir, porque usted va obedeciendo a Dios. Pero también pasó algo que cuando íbamos, pusimos gas 3 veces. 3 veces fue, ¿verdad? No recuerdo ya con exactitud si fueron 3 o 4 veces, pero de regreso solamente pusimos una vez gas. Le rindió el gas. Dios lo multiplicó. Dios bendijo. ¿Por qué? Dios habita en medio de su pueblo. De aquí para allá le vamos. Sí, me dice él, de aquí para allá íbamos, hay bajada, más bajada, de regreso obviamente hay subida, entonces se forza más el carro. El que sabe de mecánica sabe eso, sabe si gasta más gas el carro o no, pero el testimonio es que si dejamos que Dios habite en medio de su pueblo, verdaderamente Dios va a habitar, se va a mover, se va a manifestar, aunque no tengamos la importancia tan grande que tenía la tsunamita ante la sociedad, ni como hija, ni con el conocimiento de Dios, pero si nos vamos esforzando, vamos a lograr, vamos a ser testigos de que Dios se manifiesta en medio de su pueblo, de que Dios habita en medio de su pueblo. Si usted me acompaña a la escritura, yo le voy a leer en parte y usted lo lee en su casa si gusta. Está en el capítulo Segunda de Reyes, capítulo 4, versículo 8. Y usted puede leer de allí para adelante la historia de la tsunamita. Dice: aconteció también que un buen día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese, y cuando él pasaba por ahí venía a la casa de ella a comer. Y pase al versículo 10. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él. Pasa al 13. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Y ella respondió: no, yo habito en medio de mi pueblo. Y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? He aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él llamó y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Dios nos habla en su palabra. Él nos va a respaldar. Él nos va a bendecir cuando nosotros obramos de una buena manera en todo nuestro ser, disponiendo nuestras propiedades, disponiendo nuestra finanza, nuestros bienes para el servicio de Dios. Vamos a ser bendecidos, aunque parezca que no necesitamos nada, pero siempre va a haber una necesidad allí en el fondo de nuestro corazón. Si en lo material no necesitamos nada, pero hay cosas que no se pueden conseguir con el dinero. Hay cosas que nosotros no lo podemos lograr con el dinero, pero se puede. Ahora sí que esta es la función de Dios. Todo se mueve bajo la voluntad de Dios, pero cuando Él pone la finanza, nosotros podemos adquirir las cosas que nos gustan, que necesitamos o podemos construir, como hizo la tsunamita. Pero hay cosas que van más allá, que nosotros ni el dinero lo puede hacer, como el que Dios nos ponga un crecimiento espiritual en nuestras vidas, que la que no puede tener hijos pueda quedar embarazada, que Dios la bendiga de la manera que nosotros como humanos ya no podemos hacer, que nuestra fe
Sabemos que la fe no tiene límites, pero como humanos en lo que hacemos sí hay límites, porque hay cosas que solamente corresponden al Todopoderoso, así como la vida, así como la muerte. Y pasó cuando la tsunamita llegó ante el profeta. ¿Qué le dijo Eliseo al profeta? Que se adelantara y que pusiera el báculo, o sea, el bastón, en el hijo de la tsunamita. Y también le dijo: no te detengas con nadie. Mire que cuando Dios nos mande, no se detenga. No nos detengamos, no nos vayamos para otro lado. Ir a hacer lo que Dios nos envió y de regreso. Ya cuando regresemos, ok, pero vas a ir con tu ida. No te detengas. No te detengas de lo que vas a hacer, a cumplir primero la obra de Dios, a cumplir con lo que Dios nos ha mandado. Cuando se cumple, tú ya quedaste libre, pero debes venir con una respuesta. Y como el asunto no era con el criado, él llegó y puso el bastón, pero el niño no revivió. Ya llegó a donde iba, encontró al profeta y a la tsunamita. Y le dijo que ya lo había hecho, pero que el niño no revivió. Entonces ya fue él y entró donde estaba el niño. ¿Y qué hizo? Clamar por el niño. Se recostó sobre él, dice, sus ojos sobre sus ojos puso. Sus manos sobre sus manos, su rostro sobre el rostro del niño. El niño revivió, estornudó 7 veces. Él lo levantó y se lo entregó a la mujer. ¿Qué hizo la mujer? Cayó a sus pies. Nosotros tenemos que dejar toda arrogancia, todo orgullo, caer a los pies de Dios, caer a los pies del Todopoderoso. Aquí estoy, Señor. Aunque sea una mujer usted muy importante ante la sociedad, pero falta la parte más importante de hija de Dios con conocimiento como ella conocía. Ella conocía de Dios, porque le digo al principio, ella supo reconocer que Eliseo era un siervo, que era un varón de Dios. Ella tenía conocimiento porque practicaba hacer el bien, daba alojamiento. Era una mujer que conocía de Dios. Por eso ella cayó en esa humillación a los pies, reconociéndole. Así nosotros, reconociendo a nuestro Dios esta tarde, caigamos a sus pies del Todopoderoso, porque Él habita en medio de nosotros. Él está en medio de nosotros. Él es el Dios omnipotente, el Dios todopoderoso. Y si ya lograste ser esa mujer importante, si tú tienes valor ante la sociedad, si tienes ese respeto ante la sociedad, busca el valor más importante como hija de Dios. Busquémoslo, porque la palabra es para todos, como le he venido diciendo, es para mí y es para usted también. Busquemos ese crecimiento de hijas de Dios. Busquemos esa acción en el Evangelio de la vida eterna. Movamos, caminemos, busquemos, vayamos por las cosas de Dios, para que Dios se mueva en medio de su pueblo, para que se mueva Dios con su poder en medio de su pueblo, para que se mueva Dios haciendo la obra en medio de su pueblo, porque usted es una mujer importante, porque usted es un hombre, un varón de Dios importante, y Dios se va a mover en medio de su pueblo, porque hay vasos de barro útiles que le sirven a Dios, y Dios habitará en medio de su pueblo. Hay una mujer en Canadá, un día ella les dio el testimonio, y un día ella me llamó y me dijo que su mamá tenía una hemorragia, y la hemorragia de sangre no se crea que era cualquier cosa. Ella tenía hemorragia, la mujer, por vía rectal y por vómito de sangre. Era un sangrerío total. Pero ella me llamó y me dice: Sabina, mi mamá se me muere, se me va a morir mi mamá. Y se la acaba de llevar la ambulancia, está pasando esto y esto, ya me dijo. Entonces le dije: vamos a orar. Y que sea la voluntad de Dios. Nos pusimos a orar, ella en Canadá, yo aquí, enviando la palabra, clamando. Acuérdese, donde 2 o 3 están reunidos en su santo nombre, allí está Él en medio de ellos.
nos pusimos en esa misma fe, en ese mismo sentir, en ese común acuerdo, clamamos para que Dios se manifestara en la vida de su mamá. Terminó la oración y me dice, Sabina, ¿qué te dice el Señor? Le digo, pues no me dice nada. Le digo, tú vete, y allá el médico te tiene la noticia, porque eso fue lo que a mí se me vino. Y yo eso se lo dije, vete al hospital. Llegó ella al hospital, me parece tal que la hicieron esperar 4 horas. Y se imagina una espera sabiendo, mirando cómo llevaban a tu mamá y todavía esperarte allí, no hay ninguna noticia. Salieron por fin los médicos y le dijeron, te tenemos 2 noticias, una mala y una buena, ¿cuál quieres primero? Y dice ella, venga la mala. La buena es buena, del modo que sea, venga primero la mala. Y le dijeron, mira, como médicos no sabemos qué tiene tu mamá, ni qué es lo que le pasó a tu mamá. Hicimos todos los estudios y no sabemos qué tiene tu mamá. Y la buena noticia es que los estudios enseñan que tu mamá está bien. Todos los estudios enseñan que tu mamá está bien. La ciencia estaba sin entender, pero ella y yo sí sabíamos lo que había pasado. Que Dios había actuado milagrosamente, que Dios había hecho la obra, que los médicos para ellos no sabían qué había pasado, pero nosotros sí sabíamos que Dios se había manifestado, que Dios se estaba moviendo en medio de su pueblo, que Dios habita en estos tiempos en medio de su pueblo, que Dios está entre nosotros. Debemos tener esa fe de hijos de Dios, debemos guardar esa fe, que no siempre es así, es verdad, pero todo se mueve bajo la voluntad de Dios. Si Dios hizo el milagro con ella, con otro no lo hizo, todo dependemos de Dios, pero nosotros cumplimos poniéndonos de acuerdo y orando. Al ponerse uno de acuerdo, no se va a entretener, vas directo a la necesidad, vas directo a lo que es la petición de Dios, el clamor a Dios en ese común acuerdo. No nos entretenemos en el camino, no nos quedamos platicando después. Hicimos lo que teníamos que hacer, clamar ante el Dios Todopoderoso para que hiciera la obra en su mamá de Adriana. Y el Dios Todopoderoso obró en ella. Es ese mismo Dios del tiempo de la tsunamita, ese mismo Dios que se movía en medio de su pueblo en aquellos tiempos porque alguien les servía. Y mire que el testimonio de la tsunamita para mí es muy relevante, porque eso es lo que era ella, una mujer reconocida. No era una mujer que porque tenía dinero yo no me junto con la sociedad. No era una mujer que estaba encerrada, apartada en sus propios bienes. Era una mujer que habitaba en medio del pueblo. Era una mujer reconocida. Y se reconocía en todas las áreas de su vida. Y se reconoció también en el pueblo de Sunem como que era la mujer que Dios le había dado un hijo. No dice la edad de la tsunamita, pero habla del marido que era grande. Se conocía que era la mujer que atendía al siervo de Dios, que era la mujer que una noche oscura fue a buscar al profeta de Dios. Había un caso de muerte ya, no era de enfermedad. ¿Ella dónde fue? A buscar de Dios. Ella no fue donde el brujo, no fue donde el hechicero, no fue donde el santero. Ella fue a buscar de Dios. Tiene tanta enseñanza la que nos da esta mujer. No dejemos que el enemigo nos quite la palabra. No dejemos que las aves se lleven la palabra. Que la palabra eche raíces en nuestro corazón. Una mujer importante, como le decía la semana pasada, va a cuidar todo su caminar, desde la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de conducirse, porque usted cree que una persona que no sabe hablar o que va con mala palabrería, la iba a atender el rey. Tenía que ir en una conducta, por eso lo dice que era importante. Pero no era en arrogancia, no era en altanería. Era en sencillez,
era importante porque ella era una persona educada para hacer el bien. Y así se manifestó Dios en aquellos tiempos, como se manifestó en estos tiempos en la vida de Adriana, como se seguirá manifestando en nuestras vidas. Si nosotros rogamos a Dios y pedimos a Dios y abrimos nuestro ser, nuestro corazón, para que Dios se manifieste y se mueva en medio de su pueblo, que habite en medio de su pueblo, así como habitó en tiempos de Eliseo, en tiempos de Elías, en tiempos de la Sulamita. También en estos tiempos es el mismo Dios que puede habitar en medio de nosotros, que habita en medio de su pueblo, manifestándose con poder, manifestándose con ese amor, con esa misericordia. Clamemos juntos, unidos, dispongamos nuestra vida, cambiemos nuestra vida para el bien, cambiando todo nuestro ser, inclinándolo a conocer el Evangelio. Acuérdese que le dije, no se trata de religión, se trata de hacer la voluntad de Dios. No se trata de ejercer el fariseísmo, de que este no es asunto de mujeres. Quizá algunos varones, hombres están diciendo, ya esta mujer está echando a perder el Evangelio. Pues vaya y reclámele a Dios, pues dígale que para qué puso la Sunamita. Pues, ¿para qué puso a Débora, a Ruth? ¿Para qué puso a Sintique? ¿Para qué las puso a ellas como mujeres? Reclámele a Dios, pues. Y vaya usted y haga lo que Dios va a hacer a través de ellas. Vaya y póngase al servicio y trabaje, pues. Si no quiere que la mujer predique, si no quiere que la mujer lleve la palabra, váyase usted a hacer la obra. Trabaje. Porque Dios también eligió la mujer. Porque en Cristo Jesús no hay varón ni hembra. Y así como se movió manifestando su poder en esos tiempos de Sunamita, también ahora se puede mover en estos tiempos, cualquiera que sea su nombre. El Evangelio es para todos. El Evangelio de Dios es eterno. El Evangelio es para todos los tiempos. Dejemos que Dios obre y viva en medio de nosotros, que se manifieste el poder de Dios en medio de nosotros. Dejemos que el Santo de Israel, el Todopoderoso, haga la obra en cada uno de nosotros y no le estorbemos, no le seamos piedra de tropiezo a los demás. Si no queremos nosotros trabajar, dejemos que los demás hagan. Mejor hagámonos a un lado. Si nosotros no queremos entender y no queremos salir de religiosidad, de costumbres, de tradiciones, entonces dejemos que los demás trabajen. Siga sentado. Usted siga ahí. Y al cabo, Dios lo mira todo y Dios conoce todo. Y Él va a mirar las mujeres que se levantan, que quieren ser como la Sunamita. No porque quieran ser unas mujeres tan reconocidas socialmente, porque ¿qué ganaríamos con ser reconocidas ante la sociedad si en el reino de los cielos no nos conocen? Pero una mujer que conoce de Dios y que viene siguiendo la palabra, o un varón que conoce de Dios viene siguiendo la palabra, sabemos que cuando uno conoce y reconoce a nuestro Señor Jesucristo como Salvador, ahí está escrito ya el nombre suyo en el libro de la vida. Usted va a ir para que su nombre esté escrito y no sea borrado del libro de la vida, porque es mejor mantener el nombre y cuidar el nombre que está en el libro de la vida, a cuidar la imagen ante la sociedad. Muy importante, sí, pero ¿podemos ser hipócritas en este caso y andar quedando bien ante la sociedad? Pero estamos quedando mal como hijos de Dios y debemos de cuidar como hizo la Sunamita. Todavía ella, después de muerto su hijo, ella tuvo esa valentía de enfrentar la oscuridad, de enfrentar la tiniebla, de enfrentar la oposición de su marido. Pero ella iba para hacer el bien. Maridos, si sus mujeres se mueren haciendo el bien, déjelas, apóyelas o guarde silencio, como hizo el esposo de la Sunamita. Él no más le dijo que dejara para otra vez. Pero cuando ella le dijo paz y salió, él no le contestó. Y usted, mujer, si su marido va haciendo la obra, no le estorbe. No vaya a dejar que se mueva por ahí el espíritu de Jezabel y quiera manejar y hacer la vida del hombre como usted quiere. Deje que Dios obre en el cual Él tenga el propósito. Si es en los dos, Dios lo moverá en los dos.
Pero si es a través de uno, Dios lo va a mover a través de uno. Aquí lo movía. Dios se movía a través de la tsunamita. Pero hay pareja también. Me parece que fue Apolos el que fue ministrado por una pareja que conocía de Dios y a él le faltaban cosas por conocer. O puede ser que nomás sea la mujer o el varón, pero tiene que tener un respeto y reconocer. Si usted no es el del ministerio varón, apoyar a la mujer, ayudarla, para que venga la resurrección, para que venga la palabra, para que venga el evangelio de vida eterna. Y si es el varón el del propósito, usted mujer, calladita, no queriendo llevar la rienda a usted, no diciendo yo voy a ayudar y yo cuido porque yo vengo cuidando. El evangelio no es una compañía barata. El evangelio tiene valor de vida eterna. El evangelio lo cuida el Espíritu Santo y lo cuida el hombre o la mujer que está llena del Espíritu Santo, porque la que no está llena del Espíritu Santo lleva para desviación. Deje que trabaje el que va a trabajar en el reino de los cielos, para que Dios se mueva en medio de su pueblo, para que Dios habite en medio de su pueblo en este tiempo, así como habitó en aquellos tiempos. Es el mismo Dios, no hay otro Dios fuera de Él. Es el mismo Dios que le servimos en este tiempo. Que Dios me le bendiga. Le agradezco su atención, que la palabra la guarde en su mente y en su corazón, porque ahí es donde vamos a escribir la palabra de Dios, porque hay gente que sí escribe, si así se lo da Dios, que así sea, pero si usted la puede guardar en su corazón y en su mente, guárdelo. Guarde todo lo que pueda guardar, porque la palabra es el alimento de la vida eterna. La palabra nos alimenta, nos enseña. Como le dije al principio, nos redarguye. La palabra nos dirige al conocimiento del Dios Creador, al conocimiento del Todopoderoso. Guarde en su corazón la palabra que ha llegado a usted, a su vida, y que le sirve en su vida. No le voy a decir que deseche la palabra, no, deseche lo que es de hombre. Lo que yo le dije que no está escrito en la palabra, lo que es de hombres, usted lo puede desechar, porque eso no le va a ayudar ni le va a servir. Pero lo que está escrito, yo le ruego que no lo deseche, que lo guarde en su corazón. También le quiero dar las gracias a las personas que nos han apoyado en oración por mi papá. Está en el hospital. Y quiero agradecerle infinitamente a todas las personas que se han tomado ese tiempo, que se han preocupado juntamente con mi familia, con mis hermanos, con mis hijos, mis hermanas. Le agradezco de parte de toda la familia por ese apoyo que nos ha brindado, por ese apoyo que nos ha dado. Mi fe es la misma, así como pasó en aquel tiempo que oré por la mujer de Canadá. También en este tiempo mi fe sigue siendo y aún mayor, que todo se mueve bajo la voluntad de Dios y todo está en manos de Dios. Los médicos están en manos de Dios, mi papá está en manos de Dios. Y así también le quiero pedir en esta tarde, ya le he agradecido, pero también le pido que oremos por Adriana. Parece que no tiene una muy buena noticia de salud también en Canadá. Y vamos a juntarnos unidos en ese común acuerdo, orando los unos por los otros, como dice la palabra, que el que hace la obra es Dios, ya lo sabemos, que el Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, que el Todopoderoso nos guarde en estos momentos difíciles por los que pasamos y nos dé la fuerza y la fortaleza a todos los que tenemos necesidad, porque sabemos que sin Dios nada podemos hacer, que necesitamos de su fuerza, que necesitamos que su Santo Espíritu nos acompañe en esta tarde y siempre. Padre Santo, ten misericordia de nosotros, te lo rogamos y te agradecemos, Padre, por lo que tú nos has mostrado, Padre Santo, a través de las oraciones, por tu respuesta que hemos tenido, porque todo se mueve bajo tu voluntad. Padre, no importa la respuesta que tú des, porque sabemos que viene de ti, Padre Santo, y todo lo que viene de ti es para nuestro propio bien, Padre. Solo te ruego por fuerza, fortaleza en la familia, en mi familia, Padre Santo, y en la familia de Adriana, Padre Santo, que esa fe nos crezca más cada día, que esa fe
sea robusta, abundante en nuestro corazón, Padre, que alcance la estatura de la fe de Cristo, Padre Santo. Te rogamos, te pedimos, Padre Santo, te suplicamos en esta tarde que tu misericordia, Padre Santo, sea manifestada, que tu espíritu de sanidad se mueva en medio de tu pueblo, Padre, porque tú habitas en medio de tu pueblo, tú habitas, Padre Santo, donde está la puerta abierta para que tú habites, Padre Santo, poderoso eres tú, Santo, glorioso, tú habitas, Padre Santo, en medio de las naciones, porque tú enviaste a Jesucristo para salvar a las naciones, Padre. Poderoso eres tú, Santo, glorioso, bendito seas, alabado seas. Glorioso es tu nombre, maravilloso es tu nombre. Te doy las gracias en esta tarde, Padre Santo. Todo se mueve bajo tu voluntad, Padre. Yo te ruego por la necesidad, Padre, de los que no se mencionaron, de los que yo no sé, pero tú sí sabes que tienen necesidades, Padre Santo. Te ruego por la necesidad de cada uno de ellos, ya sea, Padre Santo, en lo secular o en lo espiritual, pero primeramente te ruego por salvación y vida eterna, Padre Santo, así como te he venido rogando por todas las naciones en este tiempo, Padre Santo, que tú habites en medio de nosotros, porque sin ti, Padre, nada podemos hacer, Padre Santo, en tus manos nos ponemos. Bendito seas, alabado seas, poderoso es tu nombre, maravilloso es tu nombre. Damos la honra al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo, gracias, Espíritu Santo, gracias, nuestro Salvador Jesucristo, te damos las gracias en esta tarde. Bendito seas, alabado seas. Gracias, que Dios me le bendiga, que reciba una doble porción, una doble bendición en esta tarde, que el Dios Todopoderoso habite en medio de nosotros. Mi nombre es Sabina, gracias, bendiciones.